estamos entrando a las elecciones, hay una serie de muñecos que se están alineando y queremos saber, desde tu interpretación, ¿qué hay ahí? Bueno, particularmente sobre este tema va a ser interesante una vez más hacer una primera parte que es informativa, ciñéndonos a hechos indiscutibles e información que se me ocurre que nadie va a tener elementos para refutar, como ya ocurrió con la filtración de la lista de aliados de la Open Society Foundation que lanzamos en noviembre del año pasado. La gran incógnita de esta elección, más allá de los distintos filibusterismos y traiciones y mezquindades políticas, es la candidatura de Alberto Fernández. Y si bien no es, digamos, ni el único ni el primer borocotizado, como se podría llamar, de la política argentina, me interesó investigar, digamos, la coherencia subyacente en sus movimientos, porque recordé que Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, era el principal enlace con los Estados Unidos, según demostraron las filtraciones de Wikileaks, concernientes a Argentina, con la que tantos pseudoperiodistas que hoy tratan de esconder ese pasado forjaron sus pequeñitas y miserables carreras, gracias a quizás el mal criterio de Wikileaks en suministrarles la información. Uno es Hugo Alconadamón, un mercenario miserable, disléxico, que se atrevió a decir que Julian Assange no es periodista, cuando en efecto el único ítem sustancial de su currículum es que haber recibido información de Wikileaks, que él mismo admitió haber violado el acuerdo que había con Wikileaks y no revelar toda porque perjudicaría una operación de la DEA, en la Triple Frontera, por ejemplo. Y también hay, bueno, unos cuantos esclavos, empleados de Verbitsky, que bueno, han hasta escrito el libro Argent Leaks, etcétera, donde prometen que están todos los cables y no están ni la mitad. Y es interesante porque todos los cables referidos a Argentina todavía se pueden ver, como absolutamente toda la información que ha filtrado Wikileaks, en el propio sitio de Wikileaks, que está bastante bien protegido por lo que veo. Ojalá pudiera estarlo también su creador, que no es el caso. Julian Assange no solo que está detenido desde que lo entregó el gobierno testimonial y títere de Lenín Moreno, e Inglaterra, violando su propia ley, aprobó su extradición, sino que lo están matando de a poco. El último comunicado oficial de Wikileaks al respecto afirma que desde que fue ingresado a prisión está internado y su salud se deteriora progresivamente, razón por la cual es posible que antes de que se concrete su extradición, que se estima para febrero del año próximo, muera, por supuesto asesinado, y la prensa mundial dirá, no, este loquito se murió, cuando la prensa mundial ya decadente vivió durante años de algunas filtraciones de Wikileaks, que es la única organización periodística confiable y prestigiosa del planeta, que no se basa ni en bulos, ni en comunicados, ni en transar por una cuotita de información tergiversada con políticos, sino todo lo contrario, mostrando la información contundente que son las comunicaciones secretas y oficiales de las potencias más poderosas del mundo y de sus embajadas repartidas en todo el planeta. Y al respecto, bueno, como le digo, para estudiar la trayectoria de Alberto Fernández es clave esa información que en su momento causó mucho revuelo en Argentina y tuvo cobertura y ya misteriosamente nadie recuerda. Vamos a hacer un cortecito porque eso va a requerir un tiempito más sustancial. Adelante. Vamos a un corte y volvemos con Nicolás Moraz, desenmascarando este mundo político que la gente va a tener que elegir. Ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Contracara con nuestro querido amigo Nicolás Moraz y bueno, veníamos hablando de este señor Fernández, Aníbal Fernández, si no me equivoco, ¿no? Sí, que tiene una carrera política... Fernández. Alberto. Tiene una carrera política interesante. ¿Sabe con quién empezó en la política Alberto Fernández? ¿No empezó en la UCD o algo así? Con ASEF. Ah, mirá. En el Partido Nacionalista Constitucional o Partido Nacional Constitucional de ASEF. Ajá. A principios de la década del 80. Luego tuvo un
paso como subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Hacienda de Alfonsín, Mirá. superintendente de Seguros de Menem, tesorero de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde en 1999, Sí. y fue electo legislador porteño en la lista del partido de Cavallo, Sí. en esa misma elección, con lo cual protagonizó un hombre ágil, digamos. Una carrera maratónica. Luego pasó a integrar el denominado Grupo Calafate, que es una suerte de grupo de coordinación política que impulsaba la candidatura de Néstor Kirchner, quien dijo en su día que Menem era el mejor presidente de la Argentina después de Perón, y que luego trató de hacer una suerte de línea contestataria en el final, 98-99, que bueno, al fin y al cabo sirvió para que Duhalde se le ocurriese la brillante idea de que Kirchner lo podía suceder luego de su presidencia interina y que le iba a poder mover los hilos, y así le fue. Lo interesante es que, bueno, él se convierte en un personaje protagónico de la política argentina y de los juegos del poder, por supuesto, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner y de parte del primer gobierno de Cristina Kirchner, y es ahí cuando comienzan sus comunicaciones cotidianas con la Embajada de Estados Unidos, tanto con la gestión Bush como con la gestión posterior de Obama, que es Obama llega al gobierno de los Estados Unidos y Alberto Fernández se está yendo del gobierno supuestamente por sus desacuerdos con la 125 y la suba de las retenciones al campo, pero en efecto porque en el gobierno ya no confiaban en él, porque si bien el kirchnerismo fue absolutamente genuflexo a los Estados Unidos, y eso lo demuestran los cables de Wikileaks, Alberto Fernández ya les empezaba a parecer, digamos, una persona que respondía un poquito más a los intereses del norte que a los frugales intereses del gobierno kirchnerista. Es sorprendente no solo la periodicidad de los encuentros de Alberto Fernández con la embajada, sino incluso algunos de los temas que se tratan. Yo estaba mirando, por ejemplo, cómo él critica el desplante que le hizo Kirchner a Bush en la Cumbre de las Américas, y dice, no, pero eso es para las cámaras, en realidad nosotros estamos haciendo una maniobra regional para contrarrestar el peligro venezolano, le dice eso a la Embajada de Estados Unidos, y asimismo hay una conspiración, que es nada más empezar el gobierno de Cristina Kirchner, para que su presunto socio, supuesto socio Evo Morales, no le vaya muy bien en Bolivia. Ahí directamente Cristina manda a decir, y consta en las filtraciones de Wikileaks, que Evo Morales no confía en ella, diría que con buen criterio, aunque no soy ningún defensor de Evo Morales, no es ningún tonto el indiecito y por eso sigue en el poder. Y bueno, nada, que le den más tiempo, pero ella se compromete a ayudar un poquito a desestabilizarlo a Morales, porque era lo que mandaban los yanquis en su día. Lo que sobreviene a Alberto Fernández es aún más interesante. Su sucesor como jefe de gabinete de ministros, ¿quién es? Sergio Massa. Masita. Sí, y entre las filtraciones de Wikileaks que me suscitan atención, yo digamos entregué dos para la edición y que figuren, una de ellas es el reporte, la preocupación que expresa Hillary Clinton como secretaria de Estado por la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner, y en el cable se puede ver con precisión las preguntas que realiza, también sobre las motivaciones de la ira de Néstor Kirchner, y esto está estrechamente vinculado con un reporte de la entonces embajadora de Estados Unidos en Argentina, de la embajadora de Obama y de Hillary Clinton, por supuesto, Vilma Martínez, fechado el 20 de noviembre del año 2009, cuando tanto Alberto Fernández como Sergio Massa ya habían abandonado la jefatura de gabinete, pero se constituían como los principales enlaces de la Embajada de los Estados Unidos con el espectro peronista. Y ahí podemos ver cómo tanto Massa y Fernández, Massa todavía pertenecía al espacio kirchnerista, había vuelto a asumir la intendencia de Tigre, reportan que están convencidos de que en el 2011 va a perder Cristina. Y hay una diferencia de criterio en ese reporte que escribe la embajadora Martínez y remite, por supuesto, a Hillary Clinton, la secretaria de Estado de Estados Unidos,
donde Massa afirma que va a prosperar la carrera de política de Reutemann, y Fernández, que finalmente no se presentó, y Fernández afirma que no, que la figura que triunfará es Cobos, y luego Carrió. Carrió, Macri y Alberto Fernández, Massa, Alberto Fernández, Carrió y Mauricio Macri, que en aquel entonces era el reluciente jefe de gobierno porteño, son las personalidades de la política argentina que más trato directo tuvieron con la Embajada de los Estados Unidos. En esos archivos se puede ver, por ejemplo, cómo Mauricio Macri fue descrito por la propia Vilma Martínez como una persona que no tenía capacidad para las relaciones, ni el diálogo, ni las conversaciones. Básicamente, los yanquis en ese sentido son lapidarios, da a entender que es un idiota, pero es así, y Macri, que le fue a pedir ayuda para derrocar al kirchnerismo, le contestaron, no señor, no, nosotros no interferimos en política de otros países, lo que significa básicamente andate a tu casa porque los preferimos a estos tipos que a vos. Y eso es interesante porque, claro, finalmente, por supuesto, Macri termina transando para poder gobernar y hoy su principal apoyo externo es Estados Unidos, pero en aquella época, cuando estaba toda esa retórica bolivariana, supuestamente contestataria, supuestamente antiimperialista y demás, el kirchnerismo conspiraba contra Morales y eran dos orgánicos del kirchnerismo, como Alberto Fernández y Sergio Massa, los principales aliados de la embajada estadounidense. Ahora, hay un interés, incluso desde el gobierno de Obama y de Hillary Clinton, que se potencia en el tercer gobierno de Cristina, de barrer a Cristina porque les empieza a parecer un estorbo. No porque Cristina interpelara ninguno de sus intereses fundamentales, sino porque a medida que vuelve el interés, digamos, la doctrina Monroe, de dominar hasta el último eslabón de la política latinoamericana, el tercer gobierno de Cristina, ya sin Néstor Kirchner, que era un cerebro racional y pragmático, más allá de bueno, todo lo que se le pueda decir, es buscar un sustituto. Y es entonces cuando para las legislativas del año 2013, uno de estos dos enlaces que ellos tienen se constituye como un líder rupturista dentro del peronismo que impide una mayoría absoluta legislativa que les permita reformar la Constitución para la reelección. ¿Quién es ese agente? Por supuesto, Sergio Massa. Y en vistas al 2015, yo no sé si usted lo recuerda, pero tanto La Nación como Clarín, todos los medios hegemónicos, patrocinaban muchísimo más a Massa que a Macri en un principio. ¿Quién es el jefe de campaña de Massa, que aspiraba a ser el reemplazo, quien entierra el kirchnerismo y reunifique el peronismo en una versión aún más políticamente correcta? Alberto Fernández, lo cual tiene su lógica, como le digo, ambos, y el reporte de la embajadora Martínez del año 2009 se titula así, los dos ex jefes de gabinete de Cristina Kirchner auguran su derrota. Lo que no sucedió en 2011 lo quieren hacer con sus dos enlaces juntos en el 2015. Y en realidad era una variable de control, porque la candidatura de Macri era totalmente funcional. Obviamente la de Scioli era parcialmente funcional y también Scioli dio sus paseos por la embajada y al fin y al cabo lo iban a dominar de todas formas, pero con Massa, con la apuesta de Massa, el combo Massa y Alberto Fernández, se aseguraban tener el panorama político dominado para lo que vendría después. Claro que en el interín lo que no se esperaban era que los iban a barrer del mapa los demócratas y iba a aparecer Trump. Y hasta aquí hemos hecho un repaso. El hombre pasa de ser jefe de gabinete y quizás el tercer hombre más, o el segundo hombre más poderoso del kirchnerismo después de Néstor Kirchner, por lo menos en el plano de la política visible, no tal vez de la política real, pasa a ser el armador de quien urde su derrota, el armador de Massa, el socio de Massa en lo que implicó esa destrucción y una pieza clave para configurar la Argentina que tenemos hoy. Pero todo no termina ahí, porque luego en el año 2017, en las elecciones legislativas de medio término, luego de un 2016 inflacionario, donde empiezan a exacerbarse varias situaciones, digamos, paupérrimas de la economía que ya venían del kirchnerismo y se potencian con la
toma compulsiva de deuda. Alberto Fernández toma una decisión política un tanto inexplicable si la analizamos desde la superficie, porque decide abandonar a alguien que mal tiene cierto liderazgo político, tiene presencia en la Cámara de Diputados, tiene una gran presencia territorial en la provincia de Buenos Aires, que es el foco de esta disputa, que es Massa, lo abandona a Massa y se va con Florencio Randazzo. Había un consenso, tanto en los medios kirchneristas como dicho incluso por los más conspicuos referentes de Unidad Ciudadana, de que Randazzo cumplía una única misión, que era que Cristina pierda las elecciones legislativas. Y si uno analiza el resultado de esas elecciones, donde sacaron 42% Esteban Bullrich y Gladys, González creo, la segunda candidata, o sea, donde se impone Cambiemos contra todo pronóstico, por apenas 5 puntos, es exactamente el porcentaje de votos que sacó Randazzo. Randazzo, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández. O sea, lo que decían los kirchneristas es plausible, y más que plausible es casi, sin duda, la hipótesis más razonable. Esos 5 puntos que no sirvieron de nada porque Randazzo desapareció del mapa y tal, fueron exactamente los necesarios para que Cristina no gane esas elecciones legislativas, porque ella es senadora por minoría y aspiraba precisamente a imponerse en la provincia de Buenos Aires. Y entonces su carrera política parecía terminada y el gobierno, entró en una suerte de fervor, no muy sostenible, porque ya en el 2018 se fue todo al demonio, como es de público conocimiento, pero es ahí cuando el amigo Fernández realiza otra jugada aparentemente inexplicable, casi esquizofrénica, siendo el artífice directo de la derrota de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy cuando le preguntan, ¿y usted por qué volvió a acercarse al kirchnerismo luego de haber sido tan crítico, de haber sido un opositor tan grande y sus declamaciones y demás? Y él contesta, no, yo me arrimé a Cristina en su peor momento, después de la derrota de las legislativas. Ante lo cual habría que preguntarse, si vos fuiste el responsable de la derrota en las legislativas porque pensabas que eran el demonio, o decías que pensabas que eran el demonio, ¿cómo puede ser que inmediatamente después te conviertas en su asesor número 1? ¿Y cómo puede ser que finalmente un espacio que realmente era mesiánico y autoritario en muchísimas prácticas, el kirchnerismo, termine consagrando a este tipo al que llamaron traidor como candidato a presidente? Y yo tengo una posible explicación, nuevamente fundada en información veraz. Porque una cosa, perdóname, ¿no? Una cosa es que él tenga la habilidad de operador por atrás, de las bambalinas, segunda línea, y jugar ahí. Y otra cosa es qué maniobra tiene poder jugar en primera línea, donde ya deja de armar para otros y pasa a ser él el protagonista. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le viene a la cabeza si yo le digo John Podesta o Podestá? John Podesta es el protagonista del escándalo de los mails de Hillary Clinton, que le costó la presidencia, aún teniendo a toda la prensa corporativa del planeta haciendo campaña 24/7/365 por ella. Sí. Quien revela los mails de la discordia, nuevamente, WikiLeaks. Mails que demuestran, por ejemplo, que Hillary Clinton recibía las órdenes directas de los Estados Unidos, que Hillary Clinton como secretaria de Estado, que es la posición que ocupó durante más de una década, Kissinger es la posición más de poder activo en lo que concierne al imperialismo, digamos, a las políticas internacionales de los Estados Unidos. Recibe directamente órdenes de Soros, recauda con la Fundación Clinton y luego actúa desde las instituciones estadounidenses, que ya se sabe que Estados Unidos es una corpocracia, nunca fue una democracia y ni nada que se le parezca, y esos mails, demuestran una condición deplorable de Hillary Clinton, que si a alguien le quedaba alguna duda, que este ícono feminista y humanitario que invadió 7 países,
y fue responsable de asesinar prácticamente la misma cantidad de civiles que durante los dos mandatos de George Bush. Si a alguien le queda alguna duda de la respetabilidad o de la coherencia de este personaje, también nos demuestra Wikileaks que estaba urdiendo la guerra termonuclear con Irán, porque ahora este muchacho Trump, tributario como todo político estadounidense, los intereses sionistas y saudíes, amenaza con invadir, pero Hillary Clinton directamente quería ir a la guerra nuclear final, algo que no se animó ni Bush ni el negrito del premio Nobel que invadió 7 países con ella, o sea, ya el apocalíptico con tal de reactivar el military complex, el negocio de la guerra que sustenta la economía estadounidense. Vamos a ver un mail del señor Podestá. No un mail de Podestá en su calidad de consejero del presidente Obama, que lo fue hasta febrero del año 2015, si no recuerdo mal, además de haber sido jefe de gabinete de Bill Clinton, sino un mail de Podestá ya como jefe de campaña de Hillary Clinton, jefe de campaña electoral de Hillary Clinton, y como titular de un curioso organismo que se llama CAP, el Center for American Progress, un think tank de estos que tanto le gustan a los estadounidenses, que existen, por supuesto, para un lobby. Que quien financia el Center for American Progress, para variar, y entre bambalinas, la Open Society Foundation. Claro, no podía faltar. Lo curioso es que, bueno, muchas veces hemos hablado de cómo Google es sinónimo de la inteligencia estadounidense. El señor Podestá, y en todos estos escándalos quedó revelado de los mails de Clinton, utiliza su cuenta de Gmail. Sí. Y en este correo, que absolutamente a nadie se le ocurrió revisar, y que me lo encontré en una investigación bastante seria de todos los pormenores de Podestá, de los mails de Podestá, no enviados directamente a Hillary Clinton o al servidor privado de Hillary Clinton, sino repartidos de su cuenta, que son millones. En este correo le escribe a una cuenta que no está perfectamente identificada, yo tengo una hipótesis que ahora mencionaré, con el asunto CAP, o sea, su currito propio, su negocio, Center for American Progress, y apoyo extranjero a Argentina. Y le escribe: Hi Dan, hola Dan, por favor habla con Alberto Fernández. Él es un líder liberal en inglés todos lo saben, ni siquiera pretende ser pseudoliberal, no, liberal significa progre, exactamente, progresista, en inglés se dice liberal, Michael Moore, Noam Chomsky son liberals. Please talk to Alberto Fernández, he's a liberal leader, él es un líder progresista dentro del movimiento peronista que está trabajando con nosotros hace un tiempo. Él es un hombre confiable para liderar el partido después de la elección. Esto lo escribe, si no me equivoco, en septiembre del año 2015. En septiembre del año 2015, en el transcurso de las elecciones, siendo Hillary Clinton secretaria de Estado de los Estados Unidos y candidata presidencial, este hombre, para su currito propio, le escribe un tal Dan que hable con Alberto Fernández, que es el hombre de confianza del Center of American Progress, o sea, barra Soros, barra una de las organizaciones subsidiarias de Hillary Clinton, por supuesto, porque aspiran a que él eventualmente lidere al partido peronista después de las elecciones. Y en ese momento, ¿quién era Alberto Fernández? Si eso fue hecho en el 2015, estamos en el 2019, es tal cual lo que se acaba de cumplir. Bueno, a partir que hay directivas concretas. Un segundo para que no se nos escape. Yo tengo una hipótesis de quién es el tal Dan. A ver. Si bien no lo puedo asegurar, porque esa cuenta tiene un nombre medio fantasmal, la cuenta a la que le escribe, pero dice Hi Dan. Me suena que Dan, como lo pueden ver ahora en una nota de página 12, Dan es una persona que fue Dan Restrepo, fue el titular de la Oficina de Asuntos para América Latina de la Secretaría de Estado de Hillary Clinton. De hecho, como pueden ver en esa página, en esa nota de página 12, él en una ocasión incluso comunicó una invitación del presidente Obama para reunirse con Cristina, que efectivamente se realizó esa reunión, y también, al parecer, fue uno de los gestores del famoso encuentro de George Soros con Cristina Kirchner en New York, que incluso está subido al canal oficial de la Casa Rosada, por si alguien quiere acusarnos de conspiranoicos.
Dan Restrepo es, a su vez, además de haber sido un alto funcionario de la diplomacia estadounidense, especialista en América Latina, un senior fellow, uno de los principales asociados, investigadores, comillas, del CAP, del Center of American Progress. Así que todo induciría a pensar que Podesta le habló a Restrepo para decirle, mirá, nuestro hombre de confianza en Argentina es Alberto Fernández, que es lo que se ve en el correo electrónico. Entonces, para mí encontramos una explicación abrumadoramente lógica y empírica a la vez de por qué Alberto Fernández ocupa el lugar que hoy tiene, porque Cristina pierde las elecciones del 2015 como consecuencia a su vez de haber perdido las legislativas del 2013. Yo incluso tenía la hipótesis de que Cristina quería que Macri gane, pero esto suena bastante más parecido. Gana por la fragmentación del peronismo, digamos más verosímil, gana por la fragmentación, pierde el peronismo, el Frente para la Victoria, por la fragmentación del peronismo y la separación de Massa, responsable ideológico de ello Alberto Fernández, y luego en su última esperanza, en su última bala de las elecciones de medio término del 2017, pierde también porque otra vez el agente predilecto de Washington en la Argentina, Alberto Fernández, crea a Randazzo como una candidatura testimonial que lo único que logra es que Cristina pierda, y ese es un mensaje muy claro, es, mirá, nosotros, los dueños del poder mundial, porque ya sabemos que el deep state, o sea, el poder estadounidense es controlado eminentemente por la clase corporativa, por los oros, etcétera, independientemente de quién ocupe la Casa Rosada, no vamos a permitir que vos vuelvas, así que sacate esa idea de la cabeza, y qué es lo mejor que te podemos proponer, ahora que estás rendida a nuestros pies y que todos dicen que estás acabada y que eventualmente en un futuro termines en la cárcel, que pongas a nuestro candidato y vos te quedes con la impunidad. Por eso, ante quienes tengan la teoría ridícula de que Alberto Fernández va a ser controlado por Cristina, no solo miren la historia, no solo miren lo que le pasó a Duhalde con Kirchner, sino reflexionen sobre esta realidad. ¿Por qué se empiezan a aglutinar otra vez los peronistas de comillas alternativa federal, supuestamente no kirchneristas? ¿Por qué se vuelven a encolumnar? Porque es la orden de la embajada y queda más claro que nunca que han logrado una vez más un escenario donde gane quien gane, sus intereses están 100% garantizados. Si fuera Cristina cabeza de lista, no solo no tendría muchas chances de ganar, tal vez, yo digo que las podría tener, sino que, bueno, tal vez, digamos, podrían estar 90% garantizados los intereses de los acreedores internacionales. Al fin y al cabo, el kirchnerismo pagó más de lo que debía, más de lo necesario en la negociación de la deuda. Sino que con Alberto Fernández ya no es 90%, sino 100%, igual que con Macri, en esta elección no se dirime ninguna cuestión de fondo y todo, digamos, toda esa justificación empalagosa, utópica, de que algo mínimamente va a cambiar y la gente se va a morir de hambre, se va a dejar de morir de hambre, todos sabemos perfectamente que eso no es así. Vamos a ir un pequeño corte. Sí, sí, claro. Te quiero preguntar, porque creo que lo de Alberto Fernández ya es un cierre, pero acá hay también hay otro enroque, ¿no es cierto? Que es el caso de Pichetto con Macri, ¿no? Si le pusieron a Cristina un Alberto Fernández, a Macri le pusieron un Pichetto. Pero vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con Nicolás Moraz, viendo toda esta sanata. Ya volvemos.